¿Qué pasaría si, décadas después de haber creado tus canciones, descubres que puedes recuperar los derechos sobre ellas? En Estados Unidos, varios artistas están intentando hacer precisamente eso, enfrentándose a las gigantes de la industria musical como Universal y Sony, y esta es la historia de una batalla legal por la propiedad intelectual que podría redefinir las reglas del juego. Además, imagina que escribes algunas de las canciones más icónicas del siglo XX, pero un día te enteras de que ya no te pertenecen, y peor aún, que tu propio amigo las compró antes que tú. Esta es la historia de cómo Michael Jackson terminó siendo el dueño del catálogo de los Beatles, lo que desató una de las disputas más insólitas y millonarias del mundo de la música. Y también, ¿sabías que Taylor Swift perdió el control de sus propias canciones? Y decidió vengarse grabándolas todas otra vez. No solo eso, logró romper récords históricos mientras le daba una cátedra al mundo entero sobre los derechos de autor. Hoy te vamos a contar el chisme legal detrás del imperio de Taylor Swift. Y sí, esto tiene que ver con copyright, con poder, con contratos y con una mujer que no se dejó. Amigos, qué placer una vez más estar aquí con estreno de introducción al capítulo y todo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Estoy contento, estoy emocionado porque hoy iniciamos con cosas nuevas. Andas bien, Felipe, y con tenis. Qué seria la presentación. Yo dije, madre mía, estamos en... Me equivoqué de podcast. ¿Verdad? Pero ya despertamos el interés de la gente. Ya fue un hook inicial para que se queden aquí. Se va a poner bueno el capítulo. Y si eres músico, no tengas la desfachatez de irte. Esto lo tienes que escuchar, sí o sí. Sí, va a ser cátedra de todo. El día de hoy venimos fuertes. Traemos casos de millones y millones y millones. De audiencia, de dólares, de dinero, de plays, de streaming. Todo. Se va a poner muy bueno este capítulo. No olviden seguirnos en Tras el Copyright. Todas nuestras redes sociales. Aquí el buen Omax Lugo y Víctor Hugo Boraz. ¿Cómo ves este tema de el buen Michael Jackson? Pues, ¿Tú quieres una manzana? ¿Tú quieres una manzana? Pregunta eso, si yo lo pongo en una playera, ¿sería una violación del derecho de autor de Michael Jackson? No. Pues no, ¿verdad? Porque pues no. Pues no. Pues Omar, ¿cómo ves? El mismísimo rey del pop hizo de las suyas y traicionó no solamente a cualquier persona, a su amigo Paul McCartney. No. La policía. No. Oye, ¿por qué? ¿O qué? Te voy a contar el chismecito que es sí o sí algo que se tienen que saber todos los músicos, porque si van a entrar a la industria musical o si están en ella, tienen que conocer este tipo de casos que pasan muchísimo más de lo que sabemos, y muchas veces yo siento que las notas periodísticas no le dan la profundidad que se requiere para el que está dentro de la industria de la música. Para dimensionar el tamaño del pleito, ¿no? Y sobre todo como autor, o sea, como compositor, como artista, que sepas a qué te tienes. Ahí te va. A ver. El catálogo de las canciones de Lennon y McCartney, es decir, de los Beatles como tal, no les pertenecía directamente. En los años 60, los Beatles firmaron un contrato con Northern Songs, una editorial fundada por su manager Brian Epstein y el editor Dick James. En 1969, Dick James vendió Northern Songs a la empresa británica ATV Music sin avisar a los Beatles. Lennon y McCartney intentaron sin éxito recuperar el control. En ese punto, ¿quién crees que se les metió? El mismísimo rey del pop, Michael Jackson, quien en 1985 compró ATV Music por $47.5 millones tras un consejo de Paul McCartney, quien en los 80s le enseñó a Jackson la importancia de invertir en derechos editoriales. Mocos. Güey. Y esas cantidades en esas fechas eran... Sí, esto ahorita yo creo que cabe en el comentario. Esto hoy en día es nada. Hoy en día es nada, pero en aquellas épocas era durísima esa cantidad de dinero. Sí, estaba escuchando en una clase a un A&R de una major decir que $14,000 por un disco de un artista que está emergiendo es un chiste, es un insulto. Chiste. Sí. El catálogo de los Beatles incluía más de 250 canciones y también obras de los artistas que no eran de los Beatles propiamente, más como Little Richard y Elvis Presley. Ajá. Jackson superó la oferta de McCartney, que había pujado por este catálogo, y causó tensión entre ellos, obviamente. Pero a ver, pausa.
O sea, Paul McCartney, por lo que entendí, le había recomendado a Michael Jackson que se metiera a pujar o que se metiera a invertir en esto, o solo que se pusiera a revisar el tema de los derechos editoriales. Tengo entendido que Paul McCartney, yo creo que en un punto como debe pasarle a todos los artistas que ya están en cierto nivel, que se acercan y le dicen, güey, la neta, los derechos editoriales, como tal, los de publishers, dejan billete. Dejan muchísimo billete y yo te recomiendo que te hagas de catálogos. Y Jackson le dijo, ok. Me voy a hacer del tuyo. El tuyo. Qué bárbaro. Paul McCartney's not my friend. Güey, qué duro. Pero digo, por algo es el rey, ¿no? Por algo es el rey. No, y en el 85. Sí, entonces si te fijas, pasaron 15 años, o sea... Y era el apogeo de Michael Jackson, o sea, ahí él estaba gira mundial. Estaba, creo que todavía no había sacado Thriller y estas, pero qué cabrón, más o menos las fechas, ¿no? de Michael Jackson, ¿no? O sea, de que tenía su zoológico, tenía... O sea, era como Pablo Escobar, pero legal, ¿no? Pero legal, sí. Ajá, tenía su rancho, tenía su... Parque de diversiones. Su parque de diversiones. Neverland. Sus niños, Su ¿no? Neverland. Eso no sabemos. Eso no sabemos. Pero parece que sí, pero no. Pero aquí vamos a hablar del copyright por productor. Sí. No, derechos de autor, no derechos de los niños. Esto trajo muchas implicaciones legales y comerciales, esta compra de Michael Jackson del catálogo de McCartney. Le dio a Jackson el control sobre el uso comercial de las canciones sin ser el dueño de las grabaciones ni intérprete, incluyendo licencias para la sincronización de películas y anuncios, etc. Sí, es que ahí es donde hay también mucho billete. Muchísimo. Cuando lo puedes meter en cualquier comercial y en cualquier película, sopas. Sí, que aquí vamos a ser mega reiterativos, como lo decimos en cada episodio. No son las mismas las regalías que se cobran en todos los casos, aunque sea una misma canción. Uh-huh. Tenemos las de ejecución pública, que son conciertos, que son restaurantes, que son bares, que son fiestas, etc. Tenemos las de sincronización, que son estas de las que estamos hablando, donde tu canción la ponen en un video, uh-huh, ya sea en un comercial, ya sea en anuncios de radio, ya sea en películas, en series. Uh-huh. Y ese es otro tipo de regalías que lo único que tienen que ver con estas otras es que también son derechos de autor, pero las cobran personas diferentes. Conexos, ¿no? Ajá, exactamente. Paul McCartney y Yoko Ono, quienes representaban a John Lennon, no tenían poder para impedir las licencias, lo que generó controversias como cuando se usó Revolution en un comercial de Nike. O sea, hasta eso estaba recibiendo... Que también es, yo creo que es un punto de lo que firman los artistas, ¿no? Hasta los mismos Beatles en un punto firmaron estos contratos que... Seguro. Estaban vendiéndole su alma al diablo como tal. Uh-huh. En esas épocas, en esas décadas, era muy común porque realmente lo que fueran disqueras y editoras eran las que tenían el control porque eran los que tenían el billete, uh-huh, para poner artistas en el mapa y para hacer la distribución. O sea, ellos eran los que invertían y se ultrajaban de alguna manera a los artistas, intérpretes, autores y demás de una manera ridícula. Ha ido cambiando todo esto a través de la historia para que sea más equitativo, pero sí, o sea, Sony, Warner, etcétera, históricamente venían siendo los poderosos y los que ponían las reglas del juego. Sí, como me comentó Nayanar, dijo que, o sea, estas prácticas ya van en decadencia por las redes sociales, porque ya una mayor hace esto, pues el artista pega el grito en el cielo. Tal cual. Y pues ahí ya le empieza a pegar de otro tipo de maneras a la empresa. Entonces al final creo que les termina saliendo más caro el quererse... Aborazar, exactamente, porque para Voraz es solamente Víctor Hugo Voraz. Así es. Perdón, es que mi productor ya me había prohibido hacerme promoción. No lo pude evitar. Luego, dale. En 1995, Michael Jackson fusionó ATV Music con la que había comprado y que era dueña del catálogo, con Sony Music Publishing, formando Sony ATV, una de las editoras más grandes del mundo, y donde Michael Jackson mantuvo el 50% del control. Esto fue evolucionando y tuvo consecuencias. En 2009, tras la muerte de Michael Jackson, hubo especulación sobre la venta del catálogo para pagar deudas. Le pasó esta historia que pues, un multimillonario artista famoso tenía más deudas que patrimonio, ¿no? Claro. En 2016, Sony compró el 100% de Sony y ATV, esta empresa que se formó ATV con Sony, por $750 millones, incluyendo los derechos de las canciones de los Beatles. Mocos. Paul McCartney inició acciones legales bajo la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, bajo una sección que se llama Termination Rights, para recuperar el control de sus canciones, lo cual logró apenas en 2017, mediante un acuerdo confidencial con Sony. O sea, tampoco sabemos de a cuánto fue el monto en el que terminaron arreglando, pero qué ironía
que después de casi 20 y tantos años, no, 30 años, cabrón, puedas volverte a proclamar propietario de algo que tú mismo que creaste. tú hiciste, sí. Y de hecho, dijo que aquí me encontré unas notitas interesantes que Yoko Ono dijo que en su momento le permitió, pues ya ves que... Famosísima, pero ya ves que mi carnal McCartney pues estaba a las órdenes de su mujer, como Ajá. debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser un buen novio, como debe ser una buena pareja. Yoko Ono permitió la compra en su momento. Decía que porque Michael era alguien en quien John habría confiado, o sea, John Lennon. Entonces como que no le sonaron las alarmas de que ay, es Michael Jackson. Me va a traicionar, ¿no? Sí, Tiene mucha lana, ¿no? No es y como pasado que... el tiempo, Paul McCartney también dijo en una entrevista que Michael le dijo un día voy a comprar tu catálogo. Y que pensó que era de broma. ¿Y sí lo logró? Y sí lo compró, pues sí. El hijo de perra lo logró. Así de que no le puedo El decir. maldito hijo de perra lo logró. No le puedo decir nada, me lo advirtió. Y el que advierte no traiciona. Pues sí. Eso exacto. es una cláusula legal infalible. Infalible. Un hechizo simple, pero inquebrantable. Yo uso esa frase todos los días. El que avisa no traiciona, papá. Tal cual. Exactamente. Y ese es el caso. Creo que va a ser uno de los más sonados en la historia porque pues no involucra a otro más que al mismísimo Michael Jackson. Y esto ya fue evolucionando. Vamos a platicarte de otro tema, de que los mencionamos en la introducción. Porque recientemente los artistas en Estados Unidos demandaron a las productoras musicales para recuperar sus derechos. Vamos a ver el contexto legal aquí. La sección 203 de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos permite a los autores rescindir contratos de cesión de derechos después de 35 años, otorgándoles una segunda oportunidad para renegociar o recuperar sus obras. Ok. Que pues tiene bastante sentido, ¿no? Esta ley. En mi consideración es bastante tiempo, pero es válido. Aplica a contratos firmados después de 1978 y requiere una notificación formal entre 2 y 10 años antes de la fecha efectiva de rescisión. Ok. O sea, está más para que equilibrado, todavía le ¿no? saques jugo tus últimos 10 años. Así es. ¿Cuál es el caso? En febrero del 2019, artistas estadounidenses presentaron demandas contra Universal y Sony, buscando rescindir los contratos por los cuales se dieron sus derechos de propiedad intelectual. Los artistas argumentan que las grabaciones musicales originales deben considerarse obras sujetas a derechos de autor, lo que les permitiría acogerse a la sección 203. Está interesante, ¿no? Esto, porque aquí lo que les leímos habla sobre obras, pero lo que tienen Universal y Sony son fonogramas. Entonces, al parecer, aquí lo que buscaban los artistas era aplicar esta analogía, ¿no? De mis composiciones contra tus fonogramas. Vale la pena que nos expliques un poquito, en manera burda, simple, cuál es esa grande diferencia entre el fonograma. Ok, el fonograma. La obra cuando la compones, o sea, la canción, puede ser, digámonos, una canción con letra, ¿no? Uh-huh. Por una parte, hay una persona que escribe la letra y hay otra persona que escribe la música. Uh-huh. Y pues estos pueden ejercer sus derechos completamente de manera independiente. Uh-huh. De que, pues mi partitura de la música, yo se la voy a vender a esta tienda de ropa para que hagan un print con la partitura de mi canción. Uh-huh. Y pues de hecho podría recibir regalías que ya la cobraría una sociedad gestora, ¿no? Sí. Por la letra, lo mismo. Pues yo, mi letra, voy a permitir que usen frases de mis canciones para hacer una promoción de donas o para hacer una promoción también de, pues quizás lentes que tengan aquí una parte de mi frase, ¿no? Y sí. Sin ningún tema. Porque aquí en este caso están ejerciendo cada uno los derechos sobre sus aportaciones a la obra. Cuando estas dos aportaciones se juntan, tenemos lo que es la canción como tal. Cuando tenemos la canción que ellos, digamos, la están tocando y la graban, aquí es donde ya entra una persona que se llama productor, que es la persona que con micrófonos, con un estudio, fija la ejecución de estas obras y al final genera lo que se le conoce como un máster. El máster, famosísimo. Y en temas legales se le conoce como fonograma. Máster, fonograma, en términos coloquiales son lo mismo. Sí. ¿Cómo funciona? Las publishers son las que son dueñas de las composiciones y las que al final le compran a los autores las composiciones y ya ellos determinan después. Por eso luego escuchamos muchas veces
las mismas canciones interpretadas por distintos artistas sí. a lo largo del tiempo, porque pues al final quien los está lanzando son las publishers de siempre, que pues tienen los contratos con radio, con todas esas grandes, que es la ventaja de estar en una de estas majors. Y por otro lado, las disqueras normalmente de lo que son dueñas son de los fonogramas, de los masters, es decir, tú artista eres dueño de tu interpretación, pero este fonograma como tal yo lo voy a vender porque yo tengo derechos de sincronización, yo voy a vendérselo a una marca para que haga un comercial, porque aquí estamos hablando del fonograma como tal. Si un restaurante reproduce ese fonograma, pues ya se va a acercar la Somexfon en el caso de México a cobrarle los derechos por el uso de ese fonograma como tal. Entonces, en términos vagos, al final la obra de derechos de autor tiene protección de derechos de autor a quien la compone, y los fonogramas y masters tienen derechos conexos en favor de las editoras o del productor, como se le conoce en la ley. Uh-huh. Ahora, se abre un debate sobre las obras por encargo. Una obra por encargo rápidamente es en inglés se le conoce como work for hire. Uh-huh. Y es... Te pido tal cual que hagas una canción con estas características para X película, para X comercial, para X artista. O sea, Ajá. no deja volar. Yo creo que eso vale la pena aclarar que es Claro. que no deja volar la creatividad de un autor Uh-huh. o de un compositor que dices, güey, pues ya me dijeron dónde me tengo que acotar. Eso es al final del día una obra por encargo y se firma. Sí, claro, ya me dijeron una canción de qué características, si va a ser feliz, si va a ser triste, si va a ser de suspenso, qué duración, cuántas estrofas, qué género. Y al final, consejo para empresas, en cuanto más específico seas en este tipo de contratos, pues más defensa tienes para proteger que es tuya la obra. Y viceversa, en cuanto más laxo estén estas indicaciones, pues más campo tiene el autor para decir, güey, es que yo sí aporté mi creatividad, tú me dijiste Tal haz una cual. canción, yo hice una canción, pero pues no me dijiste más, por tanto la creatividad es mía. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la característica de las obras por encargo? Que es el único caso de las obras de derechos de autor donde los derechos patrimoniales, es decir, los derechos que le permiten a uno sacarle feria a una canción, Sí. nacen en favor de la empresa o del quien lo está encargando, es decir, el comisionante. ¿Quién va a lograr que le llegue a oídos a todos, no? Hablando Así- en el caso de la música o Así es, una así es. pintura. Al final, en casos mega mundanos, como bien lo aterrizas, es que la canción que se va a componer no le va a pertenecer al autor, sino que le va a pertenecer al sello. Tal cual. Entonces, las discográficas, ese es su argumento. Sostienen que muchas grabaciones fueron realizadas como obras por encargo, lo que las excluiría de la posibilidad de una rescisión. Porque recordemos, si una obra, Sí. al momento de crearla, tiene sus derechos patrimoniales en otra persona, no habría un contrato que rescindir, que es Ujú. el tema de esta nota y lo que decían los artistas. Güey, es que hace 35 años te escribí una canción, entonces ya hay que renegociar porque pues le está yendo re bien. Entonces el sello está diciendo, güey, yo hace 35 años te la encargué por obra por encargo, entonces esta rola es mía. Es mía. Ajá, Pasa. No hay nada que rescindir. Me voy a desviar un poco del tema, pero también ahorita me vino a la mente. Phil Knight, el creador de Nike, fundador de Nike, Ujú. pide a una señora que creo que terminó pagando una bicoca por el logotipo de Nike. ¿A poco? O sea, para pasarlo al mismo tema, Ajá. de alguna manera, ella es la que creó la palomita, de la que todos conocemos, el logo más prostituido del planeta Tierra, pero pues se lo pagó creo que en $20. Y obviamente, en la traducción de lo que estamos hablando, es una forma de decir, pues, cuando te pidieron algo y tú aceptaste una transacción económica, que te Ujú. dieran dinero por eso, pues tú vendiste esa creación. Por lo tanto, lo que la otra persona haga con esa creación Es mérito de la otra es persona. mérito de la otra persona. Ese es el caso de... Yo creo que es el más grande en términos económicos del diferencial entre el autor Ajá. y la empresa que lucró No sabía. con la famosísima palomita de Phil Knight de Nike. Es espectacular. Y hay muchas películas ya, hay muchos casos, hay muchos documentales de la historia de lo que ha representado Nike en tema de marcas para el planeta. Claro. Yo creo que fueron los primeros también en convertir a seres humanos en marcas, o sea, hablándote de tenistas, Andrea Agassi, Michael Jordan, Claro. se fueron por el tema. Los Jordan, Va claro. a haber que platicar de ese tema que Sí, es de de hecho, los sí. más top del planeta.
En el fútbol, Ronaldo, que fueron los primeros en sacar sus propios tenis y así. Yoga Bonito es de Nike, ¿no? El Yoga Bonito es de Nike, Ajá. que esos eran los Total 90 de Ronaldinho, que jugaban en la jaula de fútbol, ¿te acuerdas? Sí, que sí, eran sí. un barco. No, y qué niño no tuvo de esos, ¿no? Pues, sí, o sea, todo mundo tuvo, y de batalla, porque eran los que usabas. Aparte, sí, Eran los que exacto. usabas el día del uniforme también. Así de, estoy listo para el recreo y traigo mis Por si Total 90. se arma. Sí, por si se arma la reta. Pero bueno, una breve explicación de la traducción, ¿no? De No, cómo claro. le das ese mérito a la persona que te pagó. Sí, claro, porque ya si te pones así, no te pongas así, Omar. No me voy a poner así. No, pero si te pones así, en Alemania está este criterio de que para darte protección a una obra de derechos de autor tiene que tener cierto mérito artístico. Sí. En la mayoría de las legislaciones no está este requisito, entonces ese tema de la palomita de Nike, pues es una palomita, ¿no? O sea, yo creo que en este caso específico sí le corresponde enteramente el mérito al empresario, ¿no? De una palomita hacerla y deshacerla y todas las transformaciones que le ha hecho ahí sí necesita la empresa que el logo sea suyo, que el diseño sea suyo para todas las transformaciones que le va a estar haciendo. Uh-huh. Y pues sí, o sea, la justicia al final creo que muchas veces no está de la mano con la creatividad, las o el prácticas, creador, ¿no? Ajá, porque si le pagó $20 y luego te pones a pensar de que, híjole, entonces si le pagara por cada transformación, pero luego eso ya no sería redituable, o sea, ya sería una cargota en el modelo de negocios. Total. Volviendo a este tema de los artistas, esto declaran los sellos, ¿no? Las disqueras de que, güey, es que esta canción es mía porque yo te la pagué y así funciona. Entonces los artistas, ¿qué dicen? Ellos alegan que las grabaciones de fonogramas no pueden considerarse como tales, ya que no cumplen con los criterios establecidos por la ley para esta categoría. Uh-huh. Entonces se hace un precedente legal, el caso Scorpio Music y todos contra Willis. Esto es en 2012, un tribunal de California determinó que el coautor de las canciones como YMCA de Village People. YMCA. Todos la hemos bailado en cualquier boda. Pues esta canción podría recuperar sus derechos de explotación, sentando un precedente importante para casos similares. Mira, eso estaría. Sí, esto fue en 2012 y se hizo todo un movimiento legal donde se busca equilibrar el poder entre artistas y productoras, permitiendo a los creadores renegociar términos para hacerlos más justos una vez que el valor de sus obras se ha establecido. Porque esa es una práctica súper clásica de los sellos, ¿no? De que te compro ahorita que estás barato, te hago crecer y ya cuando estás crecidísimo, pues en realidad tú me perteneces. Pues sí. Podría inspirar a más artistas este movimiento a revisar sus contratos y considerar la posibilidad de recuperar el control de su música. En una industria musical donde los contratos pueden durar más que las carreras, la ley ofrece, en este caso por fin, una ventana para que los artistas reclamen lo que es suyo. Esta batalla legal no solo se trata de derechos, sino de justicia y reconocimiento para quienes dieron la vida a la música y que todos la disfrutemos. Increíble. Totalmente. ¿Qué tal? Yo no me lo puedo creer. Nos lleva esa vertiente, nos lleva al segundo caso de este capítulo, que es prácticamente el fenómeno de nuestra amiga Taylor Swift. Bueno, ya quisiera yo que fuera mi amiga. Ya quisiera ella ser mi amiga. Sí, pues tuvimos una relación. Ella se lo pierde. Ya no nos hablamos, me cayó gorda. Bueno, pero paréntesis, ahorita que me platicabas eso, por curiosidad, googleé lo que le costó a Phil Knight el logotipo de... Pagó $35 por el logotipo de la palomita. ¿Tienes ahí el dato? No, pero pues desde que la creó, yo creo que fue... ¿Qué tendrá? ¿40 años? Y también la diseñadora. En el 64. Y la diseñadora, pues me dio $35. Toma, una palomita. ¿Alguna vez la entrevistaron a ella o dio su opinión al respecto? Y le fue completamente irrelevante el tema de esa ¿Sí? grandísima ambición. O sea, dice, pues, era lo que se me pagó, era lo que se pagaba en aquellos momentos, no tenía yo... O sea, como que lo entendió desde un lado pacífico de, pues, ni modo, así pasa, ¿no? O sea, como, así pasa cuando sucede. Pero, pues, oye, perdón, pero ella pudo poder demandar para tener más dinero, o porque también esa es la otra, o sea, sí es modo pacífico, pero ¿pudo haber hecho algo o la neta es que no? Justamente no, por esta misma cuestión. Se le pagó para que ella pudiera tener el trabajo hecho en cierto tiempo, ciertas características,
Y la historia de Nike, el por qué la palomita y por qué se llama Nike, es por una diosa griega que se llama Nike, que significa victoria. O es la diosa de las victorias, una cosa así. Y eso significa, pues obviamente, la cultura y filosofía de esta marca, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de lo que estabas hablando ahorita, de esta revolución, por llamarlo de alguna manera, en temas de... Yo creo obras que, pues para que la gente las escuche, las tengo que vender con alguien que tiene el poder económico para hacer la difusión, la distribución de estas obras. Uh-huh. Históricamente se mal vendían. O sea, los artistas, los intérpretes terminaban entregando muchísimo de sus propios derechos en estos contratos. Sí, porque luego tiene muchísimo esa mala costumbre, ¿no? Ese vicio el artista normalmente de comer 3 veces al día. Entonces, es una pésima costumbre. Sí, pésima. Eso te lleva al punto de malbaratar tu trabajo porque pues, eso tienen que mantener su vicio de comer. Pero bueno, aquí en esta jugada entra pues histórico, totalmente histórico, lo que hace Taylor Swift, que es súper famoso. Es tan histórico el fenómeno de Taylor Swift que se inventaron términos como Swiftonomics, las Swifties. Ahorita les platico, pero spoiler breve. O sea, representó tanto que fue pues, tema de debate en Bloomberg y en el PIB de Estados Unidos. O sea, a ese nivel llega este fenómeno porque lo escuché en el podcast de Maca Arriba, que es el de chisme corporativo. Uh-huh. Y ahí usa una frase que me gusta mucho que dice... se volvió la jefa del sindicato de los autores y compositores y de los músicos de la nueva era. Una cuestión así dice, porque pues Taylor Swift empezó desde muy chiquita en su historia, uh-huh. Pero ella siempre tenía en la cabeza esta idea que también yo comulgo mucho con ella: la música no es gratis. Yo no ando pidiendo iPhones gratis, pues tú no pidas música gratis, ¿no? Claro. Porque... aquí viene mucho esta controversia de que pues ella firmó contratos multimillonarios con casi todos, o sea, con YouTube, con Spotify, con Apple Music y previamente pues con disqueras y editoras y miles de cosas. Pero se me hace un caso súper interesante porque, digo, por aquí traigo todo el tema de los datos, pero todo empezó con Taylor Swift cuando ella tenía 15 años, firma su primer contrato discográfico con Big Machine Records, que es pues una disquera de pues, Tier 3, ¿no? O sea, uh-huh. Pedorrísima, chiquita, no era un jugador interesante en el negocio. Tiempo después, de lo que ella representaba, era el casi 50% del valor de esta empresa de Big Machine Records. O sea, y si mal no recuerdo, era alrededor de $300 millones el valor de la empresa. Y okay. Taylor Swift, su catálogo y sus masters eran 148 millones, o sea, casi la mitad de lo que ella representaba. En esta historia, pues Taylor Swift empezó a los 15 años, como muchas estrellas jóvenes, y aceptó que los masters, es decir, estas grabaciones originales de las canciones, fueran propiedad del sello. Taylor escribía canciones... Pues sí, pero era la dueña, pero no era la dueña, perdón, de estas grabaciones. Y ahí está el truco. Quien tiene los masters, pues de alguna manera tiene el control de cuándo, cómo y dónde se usan estas canciones. Eso incluye las sincronizaciones, que era de lo que platicabas hace ratito, que es en qué película la pongo, en qué plataforma streaming, en qué comercial. Y pues es en donde está realmente todo el billete, ¿no? En el 2019, Big Machine Records fue vendida a Scooter Braun, que pues es, para quien no lo ubica del todo, super es... managerote, ¿no? Sí, así, de los top. Y de Justin Bieber, de Ariana Grande. Sí, tal cual. Y él, pues obviamente, tuvo una historia complicada con Taylor Swift, porque ella era, digamos que la anarquista en esta historia. Y según ella, ni siquiera le ofrecieron comprar sus propios masters antes de que cerraran este deal, cuando Scooter Braun, compra la compañía de Big Machine Records y vendieron pues toda su historia, toda su voz, todas sus canciones, todas sus emociones. Y ella pues se siente muy apegada, muy, muy dolida por eso. O sea, ¿cómo están vendiendo literalmente toda mi historia? ¿No? Sí, y un buen momento para hablar de la importancia del
la cláusula del derecho de preferencia, ¿no? En cualquier contrato, que cheques que tengas una cláusula de derecho de preferencia, que si van a vendérselo a un tercero, primero te lo ofrezcan a ti. Uh-huh. Sí, como el del derecho al tanto, ¿no? En el tema inmobiliario, como yo tengo que ser el primero en saber. Pero bueno, lo que hace Taylor aquí, como pues dice, lo que muy pocos artistas se atreven a hacer. Ella anunció que regrabaría sus 6 primeros álbums para... Es una chambota, ¿no? Es una chambota. Sí, sí, sí. Y lo hizo tan minucioso, digo, creo que es una súper... Es que qué chido, está increíble su caso, o sea, como que quizás ya en este punto puede darle gusto a su niña de 15 años, de que, güey, es que yo quería que se escuchara así, y ahora ya con toda mi experiencia, ya con todo mi emporio de que me voy al baño en avión y que me voy a la tiendita y al mandado en avión y todo este tema, pues obviamente se puede pagar sus masters con a la su mejor, gusto de ella, con la mejor tecnología, con el productor que ella quiera, la productora que ella quiera, el equipo que ella quiera. Pues eso hizo. La doña, eso hizo. Y logró... Hasta un lado Jenny Rivera y una nueva doña. Bueno, pero y aquí lo interesante es que, pues digo, muy sencillo, y hasta ella lo dice, si yo no hubiera sido artista en el tema musical, hubiera sido mercadóloga. Y si te fijas en la historia de lo que ella lleva haciendo, pues es de las pocas que lo ha logrado a esos niveles, ¿no? Sí, porque es todo un movimiento, las Swifties. Las Swifties. Ahorita, no, agárrate, ahorita te voy a dar todo lo que significa y todo lo que representa. Wow, dímelo ya. Dímelo ya, te urge. Bueno, pues cuando ella decide hacer estas versiones nuevas, la idea más sencilla, por ahí dicen en marketing, menos es más, pues dijo, ¿cómo le hago para diferenciar esto? Y simplemente dijo, pues le voy a poner la versión de Taylor, ¿no? O sea, porque tú estás en Spotify y entonces en Spotify puedes escuchar las dos. La de tu brother, el que tiene el máster primero grabado, el que primero fue impreso, y la después, las Taylor version. Oye, pero qué inteligente, ¿no? O sea, al ella regrabar todas sus canciones para que el negocio sea redondo. O sea, me habla de alguien que tiene una visión muy cabrona. Pues imagínate hasta dónde llegó la visión, que el Fearless, que es Taylor's version, Red y el 1989, que son 3 de esos 6 álbums, llegaron y debutaron como el número 1 en Billboard. Esos está cañón porque ya fui en mi época la número 1 y al regrabar vuelvo a ser la number 1. O sea, por donde lo veas es súper genio, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? O sea, ¿qué tiene que ver con el tema de copyright? Pues bueno, muchísimo, porque los derechos de autor en Estados Unidos vienen y se distinguen entre dos cosas. El que es el derecho de autor de la composición, que es letra y música, como lo explicaba ahorita Víctor Hugo, y el segundo, que es el derecho de autor de la grabación, los famosísimos masters, que nunca históricamente habían sido de los mismos creadores. Cuando ella regraba todo esto, pues creó nuevas obras fonográficas con un nuevo copyright, ahora sí, bajo su nombre. Y como ella también es la compositora de casi todas sus canciones, pues obviamente pudo darse el permiso legal para hacer que todas estas nuevas versiones, sin depender de un derecho de autor, pues las pudiera regrabar. O de un derecho de un dueño anterior, las pudiera regrabar, porque eran de ellas. No tuvo que pedirle permiso a nadie. Exactamente. Entonces, pues este caso en el tema del copyright, pues causó una conversación global. Y a partir de ahí, pues muchos artistas, que era lo que platicaba ahorita Víctor, era el tema de que todos querían renegociar sus contratos o exigir más control sobre ellos. Entonces, Taylor no solo escribió canciones, escribió una nueva estrategia para que los artistas pudieran recuperar el control de lo que ellos estaban haciendo. Esto viene todavía a mejorar muchísimo más, porque en esta gran controversia que ella tiene, empieza a meter muchísimo más dinero en esta ecuación. Claro. Porque vuelve todo un fenómeno, incluso con las mismas canciones que ya habían generado dinero. Y pues te digo, se crearon las Swifties, los conciertos y cuánta cosa de todo esto, pero pues ¿quieres que te dé datos impactantes o te doy los datos relax primero? Dámelo todo, papi. Dámelo todo. Bueno. Antes de que me vayas a dar con todo, con todos esos datos duros e impactantes. Fearless, como Taylor Justo Swift. busqué la de Fearless. Ajá. Ahorita que te estaba escuchando, me fui a Spotify, me fui a ver los créditos de cada canción. Real, sí hay una Taylor's version, o sea, está el Fearless normal, o sea, Fearless normal. Y luego hay una que dice Fearless y entre paréntesis en el nombre de la canción, Taylor's version.
Me fui a los créditos, como el buen chismoso de PI que soy. Ajá. Y en efecto, o sea, aquí algo interesante es que las autoras son las mismas. Son Hilary Lindsey, Liz Rose y Taylor Swift. En las dos versiones de las canciones son las mismas autoras. Está interesante que a pesar de que la gente reproduzca el máster, que es el enemigo de Taylor Swift, aún así Taylor Swift recibe sus derechos, sus regalías por derechos de autor. Uh-huh. La diferencia es que en la parte de fuentes o producida, en la que no tiene el Taylor's version, la fuente, como entre comillas el dueño, es Big Machine Records, LLC. Sí. Y ya en la nueva como que hizo todo este trato con Universal y Concord y Taylor Swift. Entonces como que ahí ya se dividió Taylor con una major, que yo creo que por más que Taylor sea Taylor, al final no tiene los recursos de una major. Y qué inteligente el sí acercarse a una, de que güey, pues me pasó esto, se acercó a una de las tres grandes, a Universal, y se incluyó ella misma también como dueña de los fonogramas. Entonces, wow. Me ibas a decir, pero quería comentarle eso. Igual les ponemos aquí una captura de esto de los créditos en Spotify. Sí, vale la pena. Es que justo eso es parte de lo que hace este caso histórico y que marca un hito total en la industria musical, porque pues justamente ella tiene mucho que ver en este financiamiento propio de ese máster nuevo que se va a crear, ¿no? Para que te des una idea de estos datos, según Forbes, Taylor Swift generó en el 2023 más de $260 millones en un solo año, y lo hizo, en esta vez, sin venderle su alma a ninguna disquera. Gracias a sus Taylor's Version, recuperó el control de más del 80% de su catálogo musical en menos de 4 años. O sea, lo que llevaba esta chava que nació en 1989 y a los 15 años ya era famosa y demás, o sea, toda su vida, toda su carrera, a través de esta idea nueva en donde cambió las reglas del juego, recuperó ella en friega el 80% de su catálogo musical para poder ahora sí decidir qué hago, cómo, cuándo y dónde lo reproduzco y lo subo y todo. Se pone muy interesante la cosa porque la señorita hizo 2 cosas históricas, que fue jugarle al MySpace, crear una red de un fandom cuando no existía el tema de las redes sociales. Okay. Ella se comunicaba directamente con porque MySpace, digo, para los que no sepan, es una red social donde había glitter y tu música. Sí, y tu música ahí la ponías. Entonces, cuando alguien iba a verte como por decirlo así, a tu landing page de tu Instagram, entraba la música que tú querías y tú ponías tu fondo que tú querías. Sí, obvio, como yo era emo, obviamente yo tenía configuradísimo mi MySpace, chidísimo, güey. O sea, de que mi layout como yo lo quería. Bien darks. Tenía, no sé, quizás a Treyu o a Insight o a Panda ahí en mi... Sí. Pero bueno, ella hace esto desde un lado mercadológico o de marketing para acercarse mucho a sus Swifties hoy en día. ¿Lo hizo por MySpace entonces? ¿Mande? ¿Lo hizo por MySpace? Ahí fue donde ella empezó a hacer todo el tema de su fandom, ¿no? Órale. Entonces eran los primeros en enterarse de esto, de aquello, del otro, y eran los que consumían los discos porque eran sus fans reales, su base de fanáticos, porque pues te urgía saber qué onda con Taylor Swift, ¿no? Acordémonos que no era una pop star en un inicio, era de country music ella. Y el country era un género musical que no le llegaba a los adolescentes. Sí, no. Era para el enfoque de los señores y demás. Pero ella tenía todo. De América. O sea, sí. Pero ella sí tenía este combo chido. O sea, no era la súper talentosa, pero era chambeadora, era guapetona, era todo lo que quieras. Tenía el paquete completísimo para romperla. Y eso fue lo primero que ella empezó a hacer de diferenciador en el tema de sus redes, de su forma de comunicarse y de hacer que, tú que eres mi fan, que a ti te agradezco todo y por ti soy quien soy, pues te hago sentirte más cercano a mí. Esa es la forma en la que ella lo maneja. Ahora, no solo es eso. Lo más impactante de esto es que ella con cada... A ver, espérame, para encontrar aquí el dato. Hablando de lo de MySpace, en el 2014... Ella cuando ya era una joya de la industria, decide salirse de Spotify. Se sale de Spotify, quita todo su catálogo de Spotify
Y desde el día 1 hasta 3, 4 años después, Spotify le seguía pidiendo, please, regrésate. Sí, Please, pues claro, regrésate. güey. Please, regrésate. Que varios artistas lo hicieron. Me viene a la mente Jay-Z, creo que por mucho tiempo no tenía su catálogo. Había como en esa época, creo que no era tan grande Spotify en ese entonces. No era, Y pero muchos artistas tenían su catálogo en exclusiva por Apple Music. justo. En exclusiva por Ese es Deezer. el segundo jugador interesante de esta ecuación. Ok. Pero los términos y condiciones de un Spotify, de un Apple Music y de todos los contratos que ellos firmaban para sumar su catálogo musical ahí, pues Taylor bien anarquista, ¿verdad? Como de, pues no, o sea, yo la creé, es mi rola, ya tengo yo renombre, ya peso yo en la industria. I am No son Taylor tus, fucking Swift. no son tus fucking rules, bro. Güey, o sea, sí, no mames. y esa es frase casi de que estoy, de que se las dijo, o sea, güey, si no te estoy pidiendo iPhones gratis, no me pidas mi música gratis, güey. ¿Sí es una frase textual de ella? Yo estoy casi seguro de que sí, porque después de este Créeme, tema, bro. créeme, yo tenía una relación así estrecha con ella, güey. Pero terminaron. No, te digo que eso lo escuché en el podcast de Maca, porque escuché ese capítulo, está muy bueno. Saludos Sí, a Maca. Saludos a Maca Arriba, el Chisme Corporativo, buen podcast, también se los recomendamos. Pues juega así ella las reglas y justamente cambian el contrato porque varios artistas empezaron a hacer lo mismo, de güey, pues me bajo, ¿no? O sea, YouTube es la ley, ahí me pueden escuchar todos, o sea, había un streaming en otro lugar, o sea, porque ya era un Spotify, ya era un YouTube, ya era un Apple Music, o sea, eran estos nuevos 3, 4, top 5 jugadores de streaming que existían, ¿no? Entonces, ella se sale durante un tiempo y ya también cuando Spotify, pues, se vuelve el mega monstruo que se vuelve, pues le queda de otra, digo, no le queda de otra más que regresar, pero pues ya cuando el panorama y la cancha era más legal jugar en ella, ¿no? Entonces, ella se salió, te digo que se sale en el 2014, no tengo por aquí el año en el que ella regresa, pero ojo, no fue un berrinche de diva, o sea, fue un movimiento estratégico de ella, porque ella ya conocía el tema del copyright y de todo lo que podía sacar ventaja de ahí. Y pues Spotify pues, paga por el uso de las obras musicales a través de licencias de reproducción y ejecución pública. Pero, o sea, aquí ella ayuda mucho a abrirle los ojos a los artistas e intérpretes que cantan, como para decirle, o sea, ha cambiado la historia, ha cambiado la forma de distribución de la música. No es necesario, y lo dijiste ahorita, o sea, ya hasta es una patada, es un balazo en el pie, ¿no? Si una disquera se pone a ponerte esas reglas tan leoninas en las que pues no vas a tener derechos sobre tus masters y no vas a tener derechos sobre la... O si no te están pagando chidos y se hacen shadies para la cobranza. Sí, entonces, pues lo hizo y digo, la señorita sigue siendo top. Ahora, me voy a ir a los datos que te iba a decir hace ratito, pero... en el 2000, fíjate... el impacto que Taylor tuvo en la economía ha sido tan brutal que en el 2023 su gira de The Eras Tour, que obviamente todos la topan, porque solo fueron propia, ¿no? Fue las pulseras, las Swifties, salía en la NFL por su novio, Es que si no hubo un punto en el que te sabías completa y con detalles la vida entera de Taylor Swift, pero en contra de tu voluntad. Pues sí. O sea, no era que supieras, si vivías abajo de una piedra real no sabías quién era Taylor Swift. Pues, pero si no vivías abajo de una piedra, sabías, o sea, no había forma. En la historia de estos términos macroeconómicos, que expertos lo han determinado así, el último fenómeno de esas dimensiones, fenómeno completo, fue la Beatlemanía, o sea, los Beatles. Okay. Sí hubo giras muy exitosas como de Coldplay y todas estas que pues, sí pudieron a lo mejor tener otro tipo de alcance en billete y en ventas. Ya ni YouTube, entonces. Sí, no. Como fenómeno de lo que ella representó. Ya ni Maná, güey. No, mi Fer, lo siento mucho, pero... Pero Taylor Swift es Taylor Swift. Pero Taylor Swift. Paisano. Te digo que lo denominaron como un fenómeno macroeconómico. Okay. Cada ciudad, ahí te va, cada ciudad que ella visitaba, en ese momento recibía un boost económico. Estimado, obviamente con datos de Mastercard y de todo lo que transaccionaba. Claro, güey, sí, ya todo se puede medir. En 90 y 120 millones de dólares cada ciudad. Porque eso incluía hoteles, transportes, restaurantes y pues claro, merchandising oficial. Yo tengo ahí mis pulseritas de las... No, no es cierto.
O sea, playeras, pulseras, o sea, neta fue espectacular. O sea, literalmente la Fed tuvo que reconocer que Taylor Swift ayudó al crecimiento del PIB estadounidense. Wow. Ajá. También aquí en Ciudad de México, ¿no? Cuando sí, hizo obvio. como, ¿qué, güey? 3, 4 fechas seguiditas, güey, de que... Ah, sí, cierto. ¿Te acuerdas? Ajá. Pero es que no me acuerdo si sí vino aquí en México con lo de Eras Tour en el 2023 o ya vino aquí con... No, sí, fue en el 23, sí, ¿verdad? porque también me acuerdo que vinieron conocidos míos de otros lados de la República aquí, o sea, a ver a Taylor Swift. Y es lo que, y por eso me acordé por lo que me decías de la derrama. Y ahí puede ser que lo esté inventando yo o como que tengo un recuerdo de que también hubo un pronunciamiento de la Ciudad de México de que, güey, hubo una derrama mega mamona, güey, porque vino esta vieja. Es que sí te digo que había 1000 hashtags nuevos, o sea, Swifties, Las pulseritas, güey. Sí, o sea, lo de Swift Economics, o sea, deportó el fenómeno en Bloomberg. O sea, ¿cuál Wall Street? O sea, era Taylor Street, güey. O sea, neta era un término fenomenal, impresionante. Y aparte de todo, parece comercial del chisme corporativo, pero también porque ahí lo escuché, decían que, o sea, fue tan fuerte que es de estas pocas personas que tienen esa capacidad mercadológica de que te caigo gorda, pero te vuelvo a amar, pero te caigo gorda, pero te vuelvo... O sea, si analizas toda su historia... Güey, a mí con el respeto que me merece, güey, no me cae chido. O sea, de que la veo y pues no es alguien a quien yo sigo, pero lo que tú dices, güey, o sea, de eso de ninguna manera demerita lo genio que es para la empresa. O sea, como ella misma... Creo que luego eso pasa con artistas, ¿no? Los artistas son súper talentosos, pero necesitan a alguien que vea como la visión de mercado, que vea la visión empresarial y hacerle caso ciego a este güey y ellos seguir en su proceso. Creo que Taylor Swift combina esas tres cosas, ¿no? El manager, el ser la artista y aparte ser la empresaria. Ya en un punto como que logró esa trifuerza. Es que sí estaba leyendo y su papá era como un... Están en el medio, ¿no? Sus papás. Su mamá era artista, o sea, sí cantaba y creo que ópera y cosas de ese tipo más pro, o sea, en el tema de técnica. Y su papá, pues, inversor en bolsas de no sé qué. O sea, para comer sí tenía la niña. Pues sí, pero pues fue la fusión, ¿no? De los papás, o sea, la parte artística y la parte empresarial la sacó de los dos. Y lo que dijiste ahorita que no sé si lo de la mercadotecnia lo decía porque ella estudió eso o algo así o... No, pero porque, o sea, es como siempre que piensas en, pues voy a por el sueño, por ahí te dicen, oye, ¿y no tienes un plan B? O sea, es como a lo mejor lo comentó así de, pues si no hubiera yo sido exitosa en la música, me hubiera ido por o yo creo que hubiera terminado siendo mercadóloga porque pues siempre se me ocurren este tipo de ideas, este tipo de estrategias, este tipo de cosas en las que hoy en día en mi carrera yo las puedo aplicar y por eso lo más chingón de todo es que es la primera multibillonaria, o sea, no millonaria, billonaria, porque ahí hay como unas charts de americanas para decir, pues 1 billion, 1 million, 10 million y así para decir cuánto. Es la primera persona en toda la industria de la música, en toda la historia de la música, en convertirse en billonaria por puros temas musicales. O sea, ni Michael Jackson, ni Maná. Porque, por ejemplo, recuerdo que, o sea, Maná... Es que había fenómenos. Había fenómenos, por ejemplo, las Kardashian tienen X cosa por el tema del medio y otras cosas porque o el papá o el maquillaje o La Roca tiene sus películas, pero también fue luchador, pero también sacó un tequila. Tengo un caso muy presente de eso. Solo es música. ¿Sabes quién, güey? El Dr. Dre. Dr. Dre se hizo el primer rapero billonario por la compra de Beats. Sí, exacto. De Beats con Apple, ¿no? Sí, y eso está, porque me acuerdo mucho de esa nota de que el primer rapero billonario, y lo que acabas de mencionar, acá Taylor Swift por puros derechos musicales. Sí. Pero acá Dr. Dre tuvo que haber influido este tema de los audífonos, ¿no? Su venta a Apple. Creo que sí tiene muchísimo mérito este tema de que por puros derechos musicales billonario. Es algo que ahorita lo estoy buscando. Shakira, güey. O sea que Shakira a mí también me parece un fenómeno. Al menos en Latinoamérica, pero pues ya vemos que es mundial, obviamente.
Me acordé mucho de este video que salió ahora que vino a Ciudad de México de una morra diciendo, vamos todos a mentarle la madre a Piqué. Piqué, sí, cierto. A las 3. ¿No? O sea, güey, eso se me hace bien cabrón, güey. ¿Cómo generas un movimiento de, güey, de que todos odiamos a esta persona en particular, güey? Porque me vuelvo un simpatizante de la causa de Shakira y pobrecita le fueron infiel, ¿no? O sea. Y ella limpiándose con dinero, ¿no? Güey, y fíjate, tomando en cuenta a Shakira, es que todo lo que es Shakira, güey, luego como que... Es una loba. Pasa que se nos olvida, ¿no? De que, güey, yo tengo mis 34 años, güey, y desde morro escucho Shakira, güey. O sea, estaba en el radio, güey. O sea, sus primeros discos están bien vergas, güey, están bien chidos. Muy. Antología se llama. Sí, Antología es el de que... Está increíble ese disco y, no sé, tenía unos 20 y poquitos, ¿no? Luego, por ahí, sí. Creo que sí. No le soltó, siguió. Se hizo popstar, hizo la canción de Waka Waka para un mundial, güey. O sea, no es cualquier mamada, güey. Creo que es de las pocas que han estado en... mujer, empresaria, artista. En 2 mundiales, ¿no? O sea, como mamá, güey. O sea, güey, súmale todo lo que tú quieras. Y todo eso, su fortuna ahorita la busqué y dice ChatGPT, para que luego no se me echen al cuello. Esto es de ChatGPT rápidamente. Su fortuna es de $300 millones. Mocos, cabrón. La de Taylor Swift, 1.6 mil millones de dólares. A ver, o sea... Shakira, $300 millones. Vizcay, te va. Significa que Taylor la fortuna... Swift, 1.6 mil millones de dólares. Es prácticamente 6 veces más picuda. Ay, mira, nos pusieron aquí de fondo antología, papá, de Shakira. Pero es que ¿por qué? Pues ni modo, no lo hiciste bien, Shakira. Taylor Swift es 5 o 6 veces más grande que tú. Pero yo te quiero más a ti, Shakira. Pues sí. Y Gerard Piqué es un pendejo. Yo sí soy Swiftie. Yo soy Shaki Lover. Shaki Lover. Eso te falta, Shakira. ¿Cómo nos llamamos, güey? Sí, ¿Somos lobas? O sea, somos parte de tu antisecta. O sea, ya tú creaste la tuya de las lobas. ¿Y qué somos? Somos tus antagonistas. Me caga Gerard Piqué. Tú lo que me digas, yo lo pico si tú quieres. Pero, pues, ¿cómo me llamo, güey? Dame un nombre. Pues bueno, esos pues han sido... unos casos espectaculares en el tema de la música y del copyright. Perdón, me distraje, es que estoy escuchando antología. Mi productor me la puso y... Sí, neta, o sea, qué bonita forma de cerrar. Sí estamos escuchando aquí de fondo. Esa época de Shakira, yo digo, güey, debería de regresar a hacer ese tipo de canciones. Por 2, sí. Creo que muchos rucos ya pensamos en eso. A ver, déjame, le mando un WhatsApp. Pásame mi celular. Mi amor. Porfa. Aquí los muchachos me están diciendo. Caso. Ve a dónde puedes llegar si supieras un buen manejo correcto de tus derechos de autora. Güey, hasta ChatGPT. De tus derechos de loba. Hasta ChatGPT lo sabe. Taylor Swift y Shakira han demostrado que el talento combinado con decisiones empresariales estratégicas puede traducirse en fortunas impresionantes. Mientras Swift lidera con una fortuna de 1.6 mil millones de dólares, Shakira continúa consolidando su legado con 300 millones de dólares, ambas dejando una huella imborrable en la industria musical y más allá. ¡Qué barbaridad! Bravo. Son dos grandes de la historia de la música, más humanas que Britney Spears y Christina Aguilera, ¿no? Ya ni Maná, güey. Ya ni Maná. Bueno, es que Maná son niveles diferentes. Yo con Maná digo... Maná. Pues llegó a rayar el sol, imagínate. O sea... Sí, creo que sí lo llevaron ante el juez cívico, ¿no? Que por andar rayando el sol. Pero bueno... Esta es la historia entonces de cómo Taylor Swift convirtió una pérdida en una venganza histórica. Total. Su historia no solo es una victoria con estilo, sino una enseñanza de cómo reescribir las reglas del juego sin dejar de cantar las mismas canciones. O sea, no hizo... Creo que aquí lo más verga de todo es que no son nuevas, güey. No fue el típico, pues voy a hacer un nuevo disco que va a dejar azorada la industria, que va... No, las mismas, güey. Le ganó al sistema, cabrón. Le ganó. Felicidades. Se convirtió en el sistema. Tienes mi permiso de usar tu avión para ir al súper, mandado si tú quieres. Para ir al súper otra vez. Pues muy bien, mi queridísima audiencia. Eso fue tras el copyright de Taylor Swift, de Michael Jackson, de Paul McCartney. Hoy hablamos de grandes. Me mamó este episodio. Estuvo bien bueno. Se va a hacer bien viril. Uy, ojalá se haga viril. Pero... Pues nada, les repetimos nuestras redes sociales tras el copyright.
Me gustó lo que hiciste el capítulo pasado. Si llegaste hasta este momento del capítulo y te quedaste a escuchar nuestra sarta de conocimiento. Escuchen nuestras El Copy Lovers. Ajá. Pónganos ahorita ahí comentarios de tras Taylor Swift. Sí, saquen de onda a todos los que no hayan llegado hasta este punto de que, güey, ¿por qué todos comentan tras Taylor? Pero bueno, les repetimos, tras el copyright en todas las redes sociales. Yo soy Omax Lugo. Un placer, un deleite el capítulo de hoy. Yo soy Víctor Hugo Boraz. Un placer, una delicia estos minutos con ustedes. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.